En esta clase estudiaremos el periodo de la historia romana que se inicia con el primer triunvirato de Pompeyo, Craso y César, el año 60 a.C., hasta llegar al 14 después de Cristo, que es el fallecimiento del primer emperador romano, Augusto. Habíamos llegado al año 62 antes de Cristo, cuando Pompeyo regresa de Oriente triunfante a Roma, pero no es bien recibido por sus enemigos que, así como sus partidarios eran numerosos, sus enemigos lo eran asimismo. Por lo tanto, decide formar una alianza, una triple alianza, con dos personajes casi tan poderosos como él, aunque estaban un escalón por debajo, los cuales eran los generales Craso y Julio César. Este primer triunvirato del año 60 entre Pompeyo, Craso y César supone, entre otras cosas, una suerte de pacto informal de las clases tradicionales, sobre todo del sector perteneciente al partido de los populares. Entre los tres, lo que hacen es repartirse las áreas de influencia del imperio y alcanzar un precario equilibrio que durará unos años. Habíamos mencionado también en la última clase la aparición de estos personajes sobre el final de la República, ya en la transición hacia un nuevo sistema que sería el imperio. Habíamos hablado de la aparición de estos personajes militares, generales destacados, que no solo habían acumulado un poder considerable en el plano militar, sino también en el político. En una época donde la República ya se está convirtiendo en un imperio, sus instituciones se resquebrajan y el poder se concentra cada vez más en estos jefes militares y políticos que gradualmente se irán pareciendo cada vez más a los futuros emperadores. Este pacto entonces tripartito entre Pompeyo, Craso y César supone una división territorial entre ellos del imperio y un reparto periódico, rotativo, de los cargos más importantes, comenzando por el de los cónsules. Recordemos que todos los años, en la época de la República Romana, se elegían a dos personas, dos senadores, para que desempeñaran sin reelección de un año a otro, es solamente por 12 meses, para que desempeñasen el poder ejecutivo. Ese era el rol de los dos cónsules elegidos anualmente, que podían ser reelectos, pero pasado un periodo de 3 o 4 años, mientras que el poder legislativo seguía en manos del Senado, al cual regresaban los cónsules una vez que finalizaban sus respectivos mandatos anuales. Entonces estos tres integrantes de la alianza, Pompeyo, Craso y César, serán sucesivamente, alternadamente, cónsules romanos acompañados de otros magistrados que estaban allí ocupando cargos importantes, pero en verdad los que detentaban el poder eran estos tres personajes que hoy trataremos. En el 59 le tocó ser electo cónsul a Julio César, que era unos años menor que Pompeyo. Lleva adelante, como era de esperar, medidas favorables a los tres, no solo al propio César, sino también a Craso y a Pompeyo. Tales como la confirmación de las tierras concedidas a los veteranos de Pompeyo en Oriente, que esto era algo que Pompeyo reclamaba, o la reducción del precio de contrato para los impuestos de la provincia de Asia, que favoreció a Craso. Craso es el más codicioso y el más rico de los tres. Julio César se otorga, por su parte, al finalizar su periodo como cónsul, un mandato de 5 años en la Galia, en las Galias, mejor dicho,
tanto la Galia Cisalpina, que comprendía el extremo norte de Italia, como la Galia Narbonense, que había sido recientemente conquistada y que se hallaba en la franja sur mediterránea de lo que hoy es Francia. Del 58 y por 5 años, del 58 en adelante, por 5 años, Julio César entonces gobernó estas provincias romanas. Ese mismo año, el 58, se casa Pompeyo con una hija de César, Julia, y de esta manera queda sellada una alianza o consolidada una alianza que no es solamente política y militar, sino también familiar. Digamos que este matrimonio convierte a César en suegro de Pompeyo. Y entonces de esta manera se buscan ambos evitar futuras fricciones. A partir del 58, entonces, desde su provincia de la Galia Narbonense, en el actual sur francés, Julio César, que era un destacado militar, emprende la conquista del resto de las Galias continentales. También en el 58 asciende al poder y cada vez más un tribuno de la plebe, Publio Clodio, quien transforma en dádiva regular, en un subsidio permanente, el suministro de trigo a la plebe romana, a los ciudadanos pobres de la ciudad de Roma. Una medida que, tal como hemos visto, había introducido temporalmente Cayo Graco y suprimido Sila, que era del partido de los optimates. Esta es una medida que hoy llamaríamos populista, que busca granjearse, mejor dicho, el apoyo de los plebeyos romanos. Al mismo tiempo, Clodio legaliza la formación de colegia, que eran una suerte de corporaciones o asociaciones, para movilizar al proletariado urbano en su apoyo. Entonces él organiza bandas armadas de proletarios, de ciudadanos romanos pobres, a los que subsidia, para poder consolidarse en el poder y, valga la redundancia, movilizarlos cuando sean necesarios y enfrentar a sus eventuales rivales en pos del poder político. Aunque en un primer momento apoyó a los triunviros, a los integrantes del primer triunvirato, posteriormente Clodio empezó a hablar mal de Pompeyo y a distanciarse de él. Entonces aquí comenzará un enfrentamiento que se resolverá incluso con peleas callejeras en Roma. En el 56, el triunvirato, a instancias de César, se reúne en la ciudad de Luca, en la Galia Cisalpina, al norte de Italia, y se acuerdan algunas medidas para tratar de consolidar la alianza. Al año siguiente, por caso, Pompeyo y Craso se convierten en cónsules por 5 años, una cosa que que no estaba permitida. Los mandatos de los cónsules eran estrictamente anuales y no podía haber reelección inmediata. Esta nueva ley se obtiene mediante un plebiscito. Una vez en el poder, una vez cónsul, Craso se dirige a Siria a emprender una campaña contra el imperio que había suplantado al imperio persa, que era el de los partos, el imperio parto, el cual equivalía aproximadamente a lo que había sido el imperio persa derrotado por Alejandro Magno. Pompeyo, por su parte, recibe Hispania, es decir, la península ibérica, a la cual gobierna por medio de legados, es decir, que no va a la península a gobernar directamente él, sino que envía un representante suyo.
Mientras tanto, el mandato de César en la Galia es prolongado por otros 5 años. Al año siguiente, en el 54, muere Julia, recordemos, la esposa de Pompeyo e hija de César, y finaliza de este modo, trágicamente, el lazo familiar que unía a Pompeyo y a Julio César, los cuales en realidad se estaban enemistando y alejando cada vez más entre sí. En el 53, al año siguiente, Craso, que estaba combatiendo a los partos, intentando conquistar su imperio, penetra osadamente, temerariamente en los dominios partos tras ganar algunas batallas y desobedeciendo a sus generales que lo desaconsejaban al respecto, es decir, les desaconsejaban proseguir la marcha por el enorme y poco conocido por los romanos Imperio Parto, en la zona del extremo, digamos, del Mediterráneo oriental, pero tierra adentro. Craso entonces culmina trágicamente, es derrotado y muerto por los partos en el 53, por lo que el triunvirato pierde a uno de sus miembros y quedan entonces solamente Pompeyo y César, los cuales tras la muerte de Craso, al desaparecer su figura que hacía las veces de una suerte de balanza o de equilibrio entre Pompeyo y César, que eran rivales crecientemente enfrentados, entonces Pompeyo y César pasan a ser los dos hombres más poderosos del imperio y a enfrentarse cada vez más decididamente entre sí. Entre el 53 y el 52, los desórdenes y la anarquía cunden en Roma. Clodio es derrotado por los pompeyanos y asesinado. Pompeyo se consolida en Roma como el hombre más poderoso del imperio. César seguía en las Galias conquistando territorios, pero se hallaba bajo la autoridad, aunque fuera teórica, de Pompeyo, y una vez culminado su mandato debía entregar el poder y entregar sus legiones, sus ejércitos. El Senado entonces nombra a Pompeyo como cónsul único y restablece el orden. Para aquel entonces César ya casi había completado la conquista de las Galias y comenzaba a ser visto con malos ojos por Pompeyo, por el Senado y por muchas otras personas, si bien contaba con partidarios entre los tribunos de la plebe, uno de los cuales era el general Marco Antonio. En el año 49, cuando ya finalizaba su mandato en las Galias y Julio César necesitaba, digamos, en realidad estaba obligado a entregar el mando, a entregárselo a Pompeyo, que era el cónsul, el cónsul único, la principal autoridad romana. Sin embargo, desobedece la ley, la infringe y cruza el río Rubicón, que marcaba el límite entre la Galia Cisalpina y el resto de Italia. Algo que no podía hacer. De aquí surge la famosa frase "la suerte está echada", que es pronunciada por César en latín, y que implicaba esta frase la osadía, el coraje de cruzar este río, invadir un territorio que no le correspondía, que no era el suyo, que no estaba bajo su gobierno, y colocarse fuera de la ley, enfrentándose al cónsul, a su autoridad inmediata, Pompeyo, que además era su enemigo número uno, e iniciar de esta manera la guerra civil entre los dos hombres más poderosos del imperio.
En aquellos años la República se hallaba en franca decadencia, reinaban el desorden, la anarquía, los ejércitos privados, la corrupción, la violencia, los mandatos prorrogados, tal como hemos visto, los proletarios que seguían a líderes para asegurar su sustento, como es el caso de Pompeyo, como fue el caso de Clodio hasta que fue asesinado. Todos estos líderes se parecen cada vez más a los futuros emperadores, debido a su crueldad y su autoritarismo y su poder concentrado en su propia persona, en una sola persona. En lo que respecta a la conquista de las Galias por César, este constituye un hecho notable que él mismo, César fue además un destacado intelectual y escritor, que él mismo relata en un clásico de la literatura latina que se titula La Guerra de las Galias, o Comentarios a las Guerras de las Galias, donde él mismo lleva adelante la crónica de las campañas militares por él lideradas, habla de sí mismo en tercera persona y va describiendo la geografía de estos territorios salvajes que equivalían aproximadamente a lo que hoy es Francia, casi toda Francia salvo el extremo sur, Bélgica, Holanda, Suiza y parte de Alemania. En el año 58, Julio César inicia la campaña de invasión atacando al pueblo de los helvecios, que eran los habitantes de la actual Suiza, los cuales se habían enemistado de alguna manera con los romanos, y esta es la excusa que él encuentra para poder declararle la guerra a estos pueblos. Del 58 al 55, Julio César saquea todas las Galias en dirección contraria a las agujas del reloj, subyugando a las tribus de lo que hoy serían en Francia el Franco Condado y Alsacia, sobre la frontera renana con Alemania, Bélgica y Normandía, Britania, lo que hoy es Inglaterra, que intenta vanamente conquistar en 2 oportunidades, y las costas atlánticas. Del 55 al 54 incluso se aventura a través del Rin, pasa la frontera del Rin e invade Germania, conquista parte del territorio y emprende 2 expediciones, como ya dije, al sur de Inglaterra, que fracasan. Él cruza el Canal de la Mancha, ahí libra algunos combates poco afortunados y se retira del lugar bajo la promesa de los habitantes de Britania de pagar una serie de tributos a los romanos. Hay que decir también que los habitantes de Britania, la actual Inglaterra, estaban emparentados étnicamente con los galos, eran galos, es decir, pueblos de origen celta. Al año siguiente, ya completada en teoría la conquista de las Galias, los diferentes países que conformaban esta vasta geografía de pueblos de origen céltico o galo, reprime en el año 53 César la primera de las revueltas. Hay una serie de rebeliones de los pueblos recién conquistados contra los romanos. En este caso son los habitantes de la llamada Galia Bélgica los que se alzan contra los invasores y son ferozmente reprimidos. En el 52, un año más tarde, la mayor parte de las tribus galas consiguen lo que hasta ese momento parecía o había parecido una utopía, que era reunirse todas en una inmensa coalición militar bajo el liderazgo de Vercingetorix, que es uno de los jefes tribales galos, y enfrentar directamente al invasor.
formando ejércitos muy superiores en número a los romanos. Los galos, comandados por Vercingetorix, que hoy los franceses lo recuerdan como un héroe nacional, como una suerte de prócer, los sublevados entonces se concentran en Alesia, que es una ciudad de la Burgundia, en el sur de Francia. Los romanos la asedian, la ponen bajo sitio. Hay una serie de ejércitos galos que intentan socorrer a los sitiados, no lo consiguen, y tras un largo asedio y una serie de batallas que libran los romanos en inferioridad numérica, pero hábilmente capitaneados por Julio César, tanto Vercingetorix con la gente de Alesia, que estaban ahí sitiados en la ciudad de Alesia, como los galos que estaban fuera de esa ciudad y que intentan ayudarla, son derrotados completamente por los romanos, y de esta manera se afianza el dominio latino en la región y se consolida el poder de Julio César, en definitiva, quien tiene bajo su dominio personal directo un territorio gigantesco, además de las legiones que no eran de él oficialmente, que estaban temporalmente bajo su mando, pero que Julio César utilizará para derrotar a Pompeyo, tal como veremos ahora. En 51 César aplasta los últimos residuos de resistencia en las Galias, las cuales se convierten en una suerte de estados vasallos de Roma, que pagan un tributo anual de 10 millones de denarios. En el 49, entonces, Pompeyo, como ya dijimos, ordena a Julio César que regrese a Roma para entregar su ejército y entregar el mando. Julio César no puede, en realidad, volver a Roma con sus soldados, sino que debe dejar las legiones en las Galias y volver él solo, desarmado, a Roma, porque ya había culminado su mandato, y debía reunirse con Pompeyo y decidir, siendo su autoridad, qué nuevo destino le cabría. Por supuesto que Julio César, como ya dijimos, desobedece esta directiva de Pompeyo, que era su jefe, cruza el río Rubicón, queda al margen de la ley, marcha sobre Roma. Pompeyo, sorprendido, huye de la ciudad porque se hallaba en una situación de inferioridad militar respecto de Julio César, no estaba preparado para librar una guerra inmediata. Entonces junta los soldados que puede reunir y huye de Italia, no solo de Roma, en dirección primero a los Balcanes y luego a Grecia, donde se hace fuerte y donde convergen los enemigos de César. Principia de esta manera una larga guerra civil que signará los últimos años de Julio César y que persistirá tras la muerte de este jefe militar y político. Lo primero que hace César es dirigirse a la península ibérica, a Hispania, donde derrota a los pompeyanos. Y al volver a Roma se hace nombrar dictator, es decir, dictador. Recordemos que el cargo de dictador era absolutamente excepcional, duraba solamente 6 meses, pero Julio César logra hacerlo vitalicio y se convierte virtualmente en un emperador o rey, pese a que en ningún momento tuvo el título de rey o de emperador. En el 48 se libra la famosa y trascendente batalla de Farsalia al norte de Grecia, en la cual César derrota a Pompeyo
y este huye a Egipto, en donde es asesinado a traición por los mismos egipcios. En Egipto se estaba librando una guerra civil entre Cleopatra, que era la reina, y su hermano, uno de los Ptolomeos, su hermano menor. Por una tradición de los faraones de origen griego, Ptolomeos, en Egipto, reinaban conjuntamente siempre un hermano y una hermana, como faraones de Egipto. Entonces, Cleopatra era la reina de Egipto y su hermano, Ptolomeo, era el rey. Pero hay un enfrentamiento entre ambos hermanos. Cleopatra logra imponerse y quedar como máxima autoridad, y en ese enfrentamiento con su hermano, justamente en medio de ese enfrentamiento con su hermano, Pompeyo llega a Egipto huyendo tras la derrota frente a César, es asesinado por los egipcios, y cuando Julio César llega, lo que él hace es ponerse del lado de Cleopatra y derrotar a su hermano, digamos, a Ptolomeo. De esta forma, Cleopatra se convertirá en reina de Egipto, contraerá otro matrimonio incestuoso, pero que estaba oficialmente aceptado por los egipcios, con otro hermano suyo más pequeño, pero se convertirá virtualmente en la máxima autoridad, en la reina de Egipto, la última de la dinastía de los Ptolomeos. Y al mismo tiempo, digamos, con esta alianza militar y política, este apoyo de Julio César a Cleopatra para que derrote a su hermano y se quede con el poder en Egipto, paralelamente ambos viven un intenso romance y tienen un hijo. Todo esto está relatado por Plutarco, bueno, y otros autores también, pero sobre todo por Plutarco, un historiador griego de época romana, digamos que era partidario de los romanos, cuando Grecia ya formaba parte del imperio, el cual, este historiador, redactó una gran cantidad, como 24, si mal no recuerdo, biografías de romanos, de parejas de romanos y griegos. Son las famosas vidas paralelas. Y en las parejas que él toma, en este caso, para el periodo que estamos estudiando, es la de Julio César, que compara con Alejandro Magno. Alejandro Magno, que había vivido mucho tiempo antes, Plutarco escribe su biografía y también escribe la de Julio César, comparando a ambos personajes, al griego con el romano. También escribe la biografía de Marco Antonio, que es uno de los generales de Julio César, y relata todas estas historias que estamos reconstruyendo ahora. Y luego será William Shakespeare quien se inspira en Plutarco para escribir las tragedias, famosas tragedias clásicas, sobre varios personajes griegos y romanos. Y el caso de Julio César, hay un drama escrito por William Shakespeare que se titula precisamente Julio César, que narra su historia, su asesinato. Y luego hay otra pieza teatral, otra tragedia, que cuenta la vida de Marco Antonio y de Cleopatra, el romance posterior que mantendrán y del cual ahora nos ocuparemos. Julio César, entonces, al llegar a Egipto, se entera de la muerte de Pompeyo e interviene en esta disputa dinástica de los egipcios a favor de Cleopatra, la cual se convierte en su amante y con la cual tiene un hijo. Pese a la oposición, entonces César entroniza como reyes a Cleopatra y a Ptolomeo XIV, su hermanito menor.
Regresa a Roma a través de Asia Menor, del Mediterráneo Oriental. Allí reprime una revuelta de Farmaces, hijo de Mitrídates, ¿se acuerdan? Aquel rey del Ponto, de origen griego, enemigo de los romanos. Y perdona de paso a los pompeyanos, entre ellos el célebre Cicerón. En el 47, César desembarca en África, que se hallaba bajo el poder de los pompeyanos, de los partidarios de Pompeyo, particularmente de los dos hijos de Pompeyo, y triunfa allí en la batalla de Tapsur. Saquea la provincia romana de África, se apodera de ella, mientras los dos hijos de Pompeyo y sus partidarios huyen a Hispania. En el 46, César regresa triunfante, podríamos decir, a Roma, y ese mismo año organiza una expedición a Hispania. En el 45 derrota nuevamente a los pompeyanos, esta vez en Munda, en la península ibérica, y muere uno de los hijos de Pompeyo, Gneo Pompeyo, mientras que Sexto Pompeyo continúa luchando. Es decir, que los pompeyanos no son derrotados del todo. César regresa a Roma y es asesinado en el año 44, apenas 6 meses después de haber derrotado y asesinado a uno de los hijos de Pompeyo. Las medidas de César durante su gobierno, que es un gobierno al frente de la República de solo 5 años, César entonces se convierte, sin ser en rey, virtualmente en un rey, concentra todo el poder de la moribunda república en sus manos, reparte las tierras entre los pobres y los veteranos, los ex soldados, funda colonias en Italia y en las provincias aún más que en Italia, aumenta el estipendio de los soldados que ya eran profesionales, como explicáramos la última clase. El aumento es de 120 a 225 denarios. Otorga la ciudadanía romana a los habitantes de la Galia Cisalpina, en el norte de Italia, y los derechos latinos, es decir, una ciudadanía de segunda categoría, a los pueblos del sur de Galia y Sicilia. Aumenta considerablemente el número de senadores, que llegan a 900, cuando antes eran 500 aproximadamente. Entre los nuevos senadores se contarán sus amigos y aliados. Emprende grandiosos proyectos de construcción, como ser palacios, puentes, acueductos, etc. Organiza o instituye, mejor dicho, un nuevo calendario de 365 días que, con pequeñas modificaciones ulteriores en la Edad Media, es prácticamente el mismo calendario que usamos nosotros en la actualidad en Occidente. Durante los últimos años gobierna Julio César con las atribuciones de un rey, como ya dijimos, aunque sin el título de rey, ni tampoco el título de emperador. En el 46 fue nombrado dictador por 10 años, y en el 44, poco antes de morir, es nombrado a perpetuidad. Fue también cónsul en el 48, aunque el título de cónsul ya ahora no valía nada, era meramente honorífico, el poder lo ejercía él. Todos los años se siguen eligiendo durante la dictadura de César los cargos de cónsules, pero los cónsules son figuritas decorativas, no más que eso. Acumula inauditos y extravagantes títulos que le va otorgando el Senado, que vota el Senado para alabarlo, como ser guardián de las costumbres, padre de la patria. El mes en que había nacido Julio César, que tenía otro nombre, no recuerdo ahora cuál, pero pasa a llamarse Julius, es decir, Julio, y desde entonces ha permanecido ese nombre hasta la actualidad. Y aunque rechazó el título de rey,
de rex en latín que muchos le ofrecieron, y la corona real, adoptó ornamentos de la realeza, como la toga púrpura que utilizaban los reyes tradicionalmente, y emplazó su estatua entre la de los reyes antiguos, en el Capitolio, y emitió monedas con su retrato, cosa que hacían los reyes, no los mandatarios o los gobernantes republicanos. Se rinden honores de culto prácticamente a su persona, hasta que sus enemigos, comandados por un tal Bruto, Marco Bruto, lo asesinan en el propio Senado, durante una sesión de los senadores. Es asesinado a traición, lo cual suscita la confusión, el estupor tanto de los amigos como de los enemigos de Julio César, y se inicia un nuevo periodo, entonces, tras la muerte de César, de guerras civiles entre los herederos, los que se consideran herederos de César, y los pompeyanos, que todavía, tal como hemos mencionado, tienen a uno de los hijos de Pompeyo como su líder y siguen combatiendo en algunas de las regiones de este enorme imperio en construcción. Los aliados más importantes de César que heredan su poder son el cónsul Marco Antonio, un general más joven que César, y Marco Emilio Lépido, que era jefe de la caballería. Antonio tiene o cuenta con el apoyo del ejército en Italia y acuerda con los asesinos de César, que habían sido Bruto, como ya les mencioné, y Casio. Suscriben una suerte de tratado o tregua, tratado de paz o tregua, los deja abandonar Italia con el resto de los llamados optimates, los miembros del partido aristocrático, que eran todos partidarios de los asesinos de César y habían sido feroces enemigos de César cuando éste fuera dictador. Uno de ellos es Cicerón, que es un intelectual, un escritor, filósofo, senador, muy importante en toda la historia romana, no solo en este periodo. Esta efímera estabilidad que se establece tras la muerte de César se verá alterada bruscamente con el inesperado regreso de un muchacho de apenas 18, 19 años desde Grecia, Cayo Octavio, que es hijo adoptivo de César. César había tenido una hija, una sola hija, que fallece muy joven, no había tenido hijos varones. Entre los romanos era habitual que en esos casos adoptasen como herederos a alguna persona, algún otro chico de su propia familia o fuera de su familia también. Podía haber algún tipo de parentesco sanguíneo, digamos consanguíneo o no. La institución y la costumbre de la adopción por parte de un romano en el poder, que podía ser, de ahora en más veremos a muchos emperadores hacer esto, cuando no tenían un sucesor, un hijo varón, adoptaban como tal a un chico o a veces un hombre más joven pero ya adulto, incluso la ley lo permitía, para que se convirtiese legalmente en su hijo y heredase no solo sus bienes, sino también sus cargos políticos y militares en el caso que los tuviera, como sucedió con Julio César. Entonces, este Cayo Octavio tenía 19 años, era nieto de la hermana de César e hijo de un padre humilde. Se hallaba estudiando en Grecia, pero desoyendo los consejos de su familia, regresa a Roma a reclamar sus derechos. Antonio lo acoge, lo recibe fríamente,
digamos que Antonio tiene todo el poder, tiene el apoyo de un ejército, del ejército romano en Italia. Esta situación hace que Octavio, que no tenía ningún poder y es desechado, rechazado por Antonio, lo que hace Octavio es aliarse con los enemigos de César, los optimates. Cicerón es el principal de ellos. Cicerón no lo quería a Octavio en absoluto, pero se hallaba en una situación precaria y por ende resuelve al menos concertar una alianza temporal con el heredero de César y enfrentarse a Antonio. En el 43, Marco Antonio marcha a la Galia a cumplir con un mandato provincial, con un cargo que le dan allí. Mientras tanto, en Roma, Cicerón lanza un ataque contra él, una serie de discursos titulados Las Filípicas, y logra que el Senado envíe un ejército contra Marco Antonio al mando de los dos cónsules que están gobernando en ese momento en Roma y de Octavio. Antonio es derrotado por los cónsules, o sea, el ejército de Antonio es derrotado por el ejército de los cónsules, pero estos mueren, los dos cónsules, y entonces Octavio queda solo, asume el mando, y pese a la oposición del Senado, ataca Roma y obtiene el consulado por la fuerza, ante el asombro y el terror de sus enemigos, entre ellos Cicerón, que no se esperaban tal cosa de un muchacho que apenas si tenía 20, 21 años. Suprimido entonces como rival de cuidado Marco Antonio, que todavía vive, todavía no murió en la batalla, pero que queda en una situación de vulnerabilidad. Octavio logra el apoyo de Lépido, también logra el apoyo de los ejércitos italianos y de los proletarios de la ciudad, que lo reconocen oficialmente como el heredero legítimo de César. Se conforma entonces un nuevo triunvirato, un segundo triunvirato, que esta vez se verá integrado por Octavio desde ya, que es el que tiene más poder, por Antonio, derrotado, como ya hemos visto militarmente, y por Lépido. Entre los tres se dividen el imperio y purgan a sus enemigos, que eran los enemigos o habían sido los enemigos de Julio César, los miembros del partido aristocrático. Entre ellos figuraban, entre los enemigos de César, 300 senadores, incluido Cicerón, y 2000 caballeros, 2000 miembros del orden ecuestre, el orden de los equites o caballeros, que eran una nobleza de menor categoría, podríamos decir. Cicerón es entonces asesinado y eliminado de la escena. En el 42, Octavio y Antonio derrotan a Bruto y Casio, los asesinos de César, los cuales controlaban Oriente. Derrotados entonces Bruto y Casio, conquistada la parte oriental del imperio, se organiza una nueva distribución de las provincias romanas. Octavio obtiene Italia, la mayor parte de las provincias occidentales, y un mandato especial contra Sexto Pompeyo, el hijo que todavía sobrevivía de Pompeyo, y que se hallaba resistiendo con sus últimos legionarios en Sicilia. Entonces va a marchar Octavio a intentar derrotar a Sexto Pompeyo en la isla de Sicilia. Mientras tanto, Antonio es enviado a luchar contra los partos, contra el imperio de los partos, y a Lépido le dan la provincia de África, que África equivalía aproximadamente a lo que antes había sido Cartago. A fines del 40, Antonio regresa con su ejército, sin mucha fortuna, no le va muy bien en su intento de conquistar el imperio parto, logra algunas victorias, luego es derrotado y salva la ropa casi milagrosamente
para regresar debilitado a Roma y confirmar el triunvirato. Durante unos años el triunvirato, este nuevo triunvirato, segundo triunvirato, se mantendrá en el poder. Hay una nueva campaña de Antonio contra los partos que termina en fracaso estrepitoso. Antonio prácticamente tiene que abandonar el territorio de los partos, regresa a Alejandría, que es la capital de Egipto en aquel momento, y allí se enamora locamente de Cleopatra. Por aquel entonces el reino de Cleopatra es un reino aliado de los romanos, pero todavía mantiene su independencia. Octavio, mientras tanto, derrota al último hijo de Pompeyo que quedaba, Sexto Pompeyo, en Sicilia, y consolida su poder en Italia. Lépido muere a todo esto, y entonces quedan enfrentados solamente dos hombres, los dos más poderosos del imperio, que son Octavio en Italia y Marco Antonio en el oriente del imperio. Y por el momento instalado en Egipto, donde continúa este loco romance que va a durar unos años con Cleopatra. Marco Antonio estaba casado, tenía su esposa y sus hijos en Roma, pero se une clandestinamente con Cleopatra y con ella convive varios años y tienen 3 hijos. Mientras tanto, aprovechando esta situación, lo que hace Octavio es llevar adelante una guerra propagandística contra Antonio, apelando de alguna manera a la tradicional aversión de los romanos a los orientales, considerando que Antonio, o haciendo creer o publicitando este romance pecaminoso, esta deslealtad, esta corrupción de Antonio con la aún más corrupta y oriental Cleopatra, y de esta manera se granjea el apoyo de numerosos romanos y sobre todo de miembros de la clase alta, de los más poderosos, que ven con desconfianza, con creciente hostilidad, la situación de Marco Antonio en Egipto y en Oriente. En el 32 a.C., las ciudades de Italia prestan juramento a Octavio, quien les pide organizar una cruzada, una suerte de cruzada nacional, contra Antonio y Cleopatra. Al año siguiente, en el 31, hay una batalla naval frente a las costas griegas, una de las batallas más célebres de la antigüedad, la batalla naval de Actium, donde la flota de Octavio derrota a las flotas aliadas de Cleopatra y de Marco Antonio. Tras lo cual, Cleopatra y Marco Antonio regresan a Alejandría, se suicidan y al morir Antonio, Octavio desembarca en Egipto, anexa este territorio que se convierte en provincia romana y se queda con todo el imperio. Octavio gobernará el imperio romano con el título ya de emperador, por primera vez en la historia, será oficialmente el primer emperador romano. Reinará durante 45 años, desde el 31 a.C. hasta el 14 después de Cristo, que es el momento en que muere, a los 77 años y de muerte natural. Estos 45 años de reinados se contarán entre los más pacíficos, estables y prósperos de la historia romana. Augustus, es uno de los títulos honoríficos que recibe Octavio, y recibirá también otro título que de allí en adelante recibirán todos los emperadores romanos, que será el título de César. Entonces, es por ello que Cayo Octavio rara vez es recordado con su nombre original, sino que lo recordamos
por sus títulos, por sus dos nuevos nombres, que son precisamente César Augusto. De ahí en adelante, el César, la palabra César, no será solamente un nombre de personas, de hombre, sino que será un título honorífico equivalente al de emperador. Cuando de ahora en adelante hablemos del César o de los Césares, estaremos hablando de los emperadores romanos, los cuales tenían este título de César y el otro título de Augustus, que en latín significa grande o grandioso. Octavio entonces es más recordado como Augusto o como César Augusto que como Cayo Octavio, su nombre original. La estructura de la República, sus cargos, sus elecciones periódicas, todo eso se mantiene, pero se mantiene casi como un enorme decorado, como una serie de instituciones, de ritos y de cargos meramente honoríficos. De ahora en más el poder estará monopolizado por el emperador, por los emperadores. La república queda atrás y se inicia una nueva etapa y un nuevo sistema político, que es el del Imperio Romano y el de los emperadores. Las provincias romanas son divididas en dos grupos. Por un lado están las provincias públicas o senatoriales, gobernadas por un año, por un procónsul que anteriormente había sido cónsul, es decir, un senador que es por un año, como siempre había sido durante el periodo republicano, se convierte en cónsul sin ningún poder y luego al culminar su mandato anual es enviado por otro año más a gobernar algunas de las provincias que son denominadas consulares y recibirá el título de procónsul, una suerte de gobernador de una provincia que depende directamente del Senado. El Senado se ocupa de gobernar esas provincias que están a su cargo y de recaudar los impuestos correspondientes. Y por el otro lado habrá un segundo grupo de provincias que son las denominadas provincias imperiales, gobernadas por varios años por legados, por representantes nombrados por Augusto, es decir, por Octavio, por el emperador, quien tenía de esta manera a sus propias provincias bajo su autoridad inmediata, directa. Augusto se presenta como defensor de la tradición romana, como restaurador de la antigua religión estatal, de la moral tradicional de la familia y de las formas legales de la república, por más que éstas queden subsumidas bajo su autoridad imperial. Es por esta razón que se lanza, habiendo también mucha más riqueza que antes, a reparar templos, a revitalizar festividades religiosas, a cubrir los cargos vacantes de sacerdotes. Después promulga una serie de leyes muy severas contra los delitos sexuales, contra los divorcios y contra los adulterios. Esta idea de que en la República, en la fase final del periodo republicano, Roma se había no solo convertido en un gran imperio, sino en un imperio depravado, donde las antiguas, sencillas y castas costumbres se habían perdido. Esta idea la toma o la retoma Augusto, este primer emperador, e intenta restaurar lo que él consideraba la antigua moral republicana destruida, corrompida por Julio César y otros personajes análogos. También establece penas, es decir, multas generalmente a los solteros y premia a las parejas con hijos. E incluso llega a encarcelar, a mandar al exilio y encerrar en una isla a su propia hija, a Julia, la hija del emperador, a causa de una conducta sexual escandalosa. También promulga, aunque no se cumplen más que parcialmente, una serie de leyes
suntuarias, es decir, leyes en contra del despilfarro del dinero y de los lujos. Si los romanos estaban, aún siendo ricos, obligados a vestir, a comer y a vivir más austeramente y a no hacer esa ostentación de su poder, de su riqueza y de toda esa obscenidad que había sido característica del periodo republicano y que, bueno, en realidad no logra ser corregida esta situación, sino que irá empeorando incluso. Pero al menos ese es el propósito oficial, de restaurar, de moralizar por parte del nuevo emperador. Durante la época de Augusto tenemos a varios artistas destacados, como ser Virgilio, el más grande de los poetas de toda la historia romana, el creador, el autor del poema narrativo épico de la Eneida, del cual ya hemos hablado. Este poeta y otros, la mayoría de los poetas contemporáneos, ensalzan la grandeza y las realizaciones de Augusto. Salvo el caso de Ovidio, que es un autor destacado, autor de las famosas Metamorfosis, que son una serie de historias en las que se relatan el nacimiento y las andanzas de los dioses griegos y romanos. Este Ovidio no simpatizaba mucho con el emperador y fue desterrado por él, por Augusto, en el año 8 después de Cristo. Otro autor destacado fue un historiador, Tito Livio, quien escribió una historia de Roma en 142 libros. Florecen las artes visuales, gracias a la paz establecida, a la prosperidad creciente. Roma se embellece, se llena de estatuas, de teatros, de templos, de pórticos, de arcos de triunfo. Justamente se le atribuye a Augusto una frase que luego será citada en numerosas ocasiones como representativa del período. Supuestamente Augusto habría dicho: convertía una ciudad de ladrillo en una de mármol. Para esta época, Roma contaba aproximadamente con 1 millón de habitantes, era la más grande de la antigüedad, la mayoría de los cuales, a pesar de la riqueza, vivía en condiciones penosas, antihigiénicas, hacinados. Los incendios, los derrumbes y las epidemias eran frecuentes, las calles eran oscuras, inseguras, en parte para tratar de morigerar esta precaria situación social, especialmente en la capital romana, es que continúan las raciones gratuitas, los subsidios de trigo regulares, periódicos, a la llamada plebs, a la plebe urbana, a los ciudadanos romanos pobres de Roma. Cada tanto se añaden sumas en metálico y la organización de juegos, el famoso circo romano, y espectáculos. De esta manera, César Augusto, el primer emperador, y los emperadores subsiguientes conseguirán la adhesión incondicional al régimen por parte de la plebe romana. El gobierno de Augusto entonces asegura la paz, el orden y la prosperidad del imperio. Se reduce el número de soldados y de asentamientos de veteranos en colonias a lo largo de las provincias imperiales. Quedan, sin embargo, 28 legiones, 28 ejércitos romanos, esto es, unos 140.000 soldados, acantonados, concentrados en las fronteras, para proteger el imperio de eventuales ataques de los llamados bárbaros, sobre todo de los pueblos germánicos. Estos legionarios romanos se ven ayudados por tropas, las llamadas tropas auxiliares, compuestas de no ciudadanos, o sea, de personas que no eran, de hombres que no eran romanos. El servicio militar, el nuevo servicio militar, durará 20 años
los soldados recibían un pago en moneda y en tierras. El jefe máximo del ejército de ahora en más será el emperador. La lealtad al emperador se mantendrá durante varios años hasta la trágica muerte de Nerón en el 68 después de Cristo, de la cual hablaremos la semana próxima. Augusto es una persona fría, austera, convive 53 años con Livia, su tercera esposa con la que no tiene hijos. Muere a los 77 años de muerte natural en el año 14 después de Cristo, tras este largo reinado de 45 fructíferos años. Así que dejamos ahora aquí y en la próxima clase estudiaremos el periodo posterior que va del año 14 después de Cristo, cuando muere César Augusto y es suplantado como emperador por Tiberio, hasta el 235 después de Cristo. Ese será el siguiente periodo a analizar la semana entrante.